¿Qué tan profundo puede ser el silencio de una casa que antes rebosaba de risas infantiles? Esa pregunta me atormenta cada mañana al despertar, cuando el sol entra por mi ventana y baña la mecedora vacía donde solía leer cuentos a mis nietos. Me llamo Esperanza Medina Veda de Ortiz. Tengo 68 años y una vida marcada por el esfuerzo, la entrega y ahora la ausencia. Mis manos, curtidas por décadas de coser ajeno, tiemblan ligeramente mientras sostengo la carta que acaba de llegar. El logo del bufete de abogados en el sobre me produce un nudo en la garganta. La abro con cuidado, como quien destapa una caja que podría contener tanto un tesoro como una serpiente. Las palabras se alinean en perfecta tipografía. Por la presente se le notifica que debe cesar todo intento de contacto con los menores. No termino de leer, no puedo. El papel cae sobre la mesa de la cocina donde aún persiste el aroma del pan de elote que horneé esta mañana, por pura costumbre, porque era el favorito de Mateo y Sofía, mis nietos gemelos. 7 años de vida tienen y 3 meses ya sin poder abrazarlos. Mi nuera, Carmela, decidió que soy una influencia excesiva en la vida de sus hijos. Mi hijo Javier, atrapado entre 2 amores, eligió el silencio. Y yo, la mujer que sobrevivió a la viudez temprana, a las noches de coser hasta la madrugada para pagar colegiaturas, a los sacrificios innombrables que toda madre soltera conoce, me encuentro ahora desarmada frente a este nuevo dolor. El reloj de la sala, ese que mi difunto Eduardo me regaló en nuestro primer aniversario, marca las 11 con su tic-tac obstinado. Antes, a esta hora, ya estaría preparando la comida del domingo, con los niños revoloteando a mi alrededor. Ahora solo queda el sonido metálico del tiempo, avanzando sin misericordia hacia ninguna parte. Las semanas después de recibir la notificación fueron un túnel oscuro sin final aparente. Mis rutinas, construidas durante años alrededor de los niños, se desmoronaron como un castillo de naipes. Los martes ya no había clases de cocina con Sofía. Los jueves no llevaba a Mateo a su entrenamiento de fútbol. Los domingos, el mantel bordado con girasoles permanecía doblado en el aparador, sin extenderse sobre la mesa para la comida familiar. Esta mañana, mientras barro el porche donde los niños solían jugar, recuerdo cómo llegué a ser parte esencial de sus vidas. No fue por casualidad ni por imposición, fue por necesidad y amor, esa combinación que las abuelas conocemos tan bien. Cuando nacieron los gemelos, Carmela sufrió una depresión posparto severa. Javier, desbordado por la responsabilidad repentina, me llamó una noche, su voz quebrada por el llanto. «Mamá, no puedo solo». 3 palabras que me devolvieron a los días en que él mismo era un niño asustado tras la muerte de su padre. Sin pensarlo 2 veces, cerré mi pequeño taller de costura por 1 mes y me mudé temporalmente a su casa. Las madrugadas de biberones, los cólicos interminables, los primeros dientes, los gemelos aprendieron a reconocer mis manos arrugadas y mi voz como fuentes de consuelo. Cuando Carmela mejoró y pudo retomar su papel de madre, yo ya era una presencia constante, un pilar familiar. O eso creía. Ahora, mientras cuelgo ropa en el tendedero del patio, me pregunto en qué momento mi dedicación se convirtió en amenaza. Cuando el «gracias por estar, suegra» se transformó en rechazo. El viento mece las sábanas blancas que huelen a limpio, igual que antes, pero ya no hay pequeñas manitas ayudándome a tender, ni risas cuando el viento nos roba una prenda. Por la tarde, sin poder contener la angustia, caminé hasta la papelería y compré 2 cuadernos de dibujo y crayones de colores. Los envolví en papel de regalo y sin avisar a nadie, los dejé en el buzón de la casa de mi hijo. Una semana después, los encontré devueltos en mi propio buzón, sin abrir, con una nota pegada. Por favor, respeta nuestra decisión. Me senté en los escalones del porche con los regalos rechazados en mi regazo y lloré como no lo hacía desde la muerte de Eduardo. Lloré por los domingos perdidos, por los abrazos interrumpidos, por el derecho arrebatado de ser abuela. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde,
pero nadie advierte que antes de perderla se transforma 1000 veces. La mía se convirtió en tinta sobre papel, en palabras cuidadosamente elegidas, en cartas escritas a mano con la caligrafía que perfeccioné en el taller para adultos mayores del centro comunitario. Queridos Mateo y Sofía, el jazmín del patio ha florecido esta semana. Recuerdo cómo les gustaba su aroma. El otro día, una mariposa naranja se posó justo en la flor que plantamos juntos en primavera. Pensé que les gustaría saberlo. Escribí una carta cada semana durante un mes. Las enviaba los lunes, imaginando que quizás Carmela tendría mejor ánimo al inicio de la semana. Las sellaba con un beso, como hacía con las notas que ponía en las loncheras de los niños cuando iban a la escuela. Ninguna recibió respuesta. La última carta que escribí fue diferente. La dirigí a mi hijo. Javier, no te escribo para reprochar tu silencio, sino para recordarte el mío. Cuando tu padre murió y quedamos solos, tragué mis lágrimas para que tú no vieras mi dolor. Cuando no alcanzaba el dinero para tus útiles escolares, callé mi hambre y cosí hasta sangrarme los dedos. Mi silencio entonces fue protección. El tuyo ahora es abandono. No pido que enfrentes a tu esposa por mí, solo te pido que no permitas que los niños crezcan pensando que su abuela los olvidó. Con amor eterno, tu madre. Esta carta tampoco recibió respuesta, pero algo cambió. La siguiente vez que pasé frente a su casa, vi a Javier en la ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, antes de que él cerrara la cortina. Fue un instante, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Mi hijo también sufría. Esa noche, revisando viejas fotografías en el baúl de cedro que heredé de mi madre, encontré un documento que no recordaba tener, el acta notarial donde Javier y Carmela me autorizaban como tutora de los niños en caso de emergencia, firmada cuando los gemelos tenían apenas 3 meses. Entre lágrimas, acaricié aquellas firmas, testigos de un tiempo en que mi presencia era valorada, necesaria. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí, una chispa de dignidad, un recordatorio de quién soy, no solo la madre abnegada o la abuela cariñosa, sino también la mujer que sobrevivió a la adversidad, que crió sola a un hijo, que construyó una vida con sus propias manos. Guardé el documento en mi carpeta de papeles importantes y por primera vez en semanas dormí sin llorar. Doña Lupita, mi vecina de toda la vida, fue la primera en notar el cambio en mí. Una tarde de jueves, mientras regaba sus macetas de geranios, me miró por encima de la cerca que separa nuestros patios y dijo con su característico acento del norte: «Te veo distinta, Esperancita. Algo tramando estás, se te nota en los ojos». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Estoy cansada de llorar. Ya es hora de hacer algo. No le conté mis planes, principalmente porque aún no los tenía claros. Solo sabía que necesitaba información, entender mis derechos si es que tenía alguno. La ley siempre me pareció un laberinto incomprensible, diseñado para personas con estudios que yo nunca tuve la oportunidad de completar. Mi primer intento fue visitar al licenciado Gómez, el abogado que me ayudó con los papeles de la pensión cuando Eduardo falleció. Su oficina seguía en el mismo edificio desgastado, pero él había envejecido considerablemente. Me escuchó con paciencia, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Doña Esperanza, esto de los derechos de los abuelos es complicado. Podría llevar meses, incluso años. Y los honorarios». Hizo una pausa significativa, mirando mi bolsa gastada y mi vestido sencillo. «No creo que sea el camino más conveniente para usted». Salí de su oficina sintiendo el peso de la impotencia. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. ¿Cómo podría pagar abogados? ¿Cómo enfrentaría a mi nuera, respaldada por su familia de recursos aparentemente ilimitados? Fue un golpe de suerte, o quizá el destino lo que cambió mi rumbo. 2 días después, durante mi cita mensual con Rosita, la manicurista del salón Belleza Divina a la vuelta de mi casa, escuché sin querer una conversación. «Entonces, ¿estás tomando casos pro bono para tu portafolio?», preguntaba Rosita a una joven que me resultaba vagamente familiar. «Sí, mamá. Necesito experiencia práctica, casos reales. En el despacho solo me dejan hacer investigación, pero yo quiero estar en los juzgados, defender a alguien».
Levanté la vista y reconocí a la hija de Rosita, Daniela. La había visto crecer en fotografías sobre el espejo del salón. Graduación de secundaria, preparatoria y finalmente, la imagen más reciente, con toga y birrete de la Facultad de Derecho. Cuando Rosita fue a atender el teléfono, me armé de valor y le hablé directamente. Disculpa, no pude evitar escuchar. ¿De verdad buscas casos para ayudar gratuitamente? Daniela me miró con curiosidad. Así es, señora. ¿Usted necesita ayuda legal? Le conté mi situación en pocas palabras, intentando no quebrarme. Para mi sorpresa, sus ojos se iluminaron. Pero esto es perfecto. Estoy especializándome en derecho familiar. ¿Sabía que existe una ley que protege el derecho de los abuelos a mantener contacto con sus nietos? Se llama alienación parental, impedir ese vínculo sin causa justificada. Sentí que un nudo se desataba en mi pecho. No estaba sola en esta lucha. Había leyes, derechos, posibilidades que desconocía. Mientras Rosita regresaba, Daniela me dio su tarjeta. Daniela Flores, abogada, especialista en derecho familiar. Al salir del salón, la guardé en mi monedero como quien guarda un tesoro. Por primera vez en meses, sentí que los hilos invisibles que me unían a mis nietos no estaban completamente rotos. Solo necesitaba aprender a tejerlos de nuevo, con paciencia y determinación. No pasó una semana antes de que mi casa se convirtiera en algo que nunca imaginé. Un centro de operaciones. Todo comenzó cuando le conté a Lupita sobre mi encuentro con Daniela. Mi comadre, con su entusiasmo característico, no tardó en difundir la noticia entre las vecinas. Tienes que contarles a las muchachas del club de bordado. Estoy segura de que Mercedes pasó por algo similar con su hija. El siguiente jueves, en lugar de las 3 mujeres habituales que venían a bordar bajo la sombra del aguacate de mi patio, llegaron 7. Mercedes, efectivamente, había luchado por ver a su nieta cuando su hija se divorció y se mudó a Monterrey. Conchita tenía una prima en situación idéntica a la mía. Julieta, la más callada de todas, reveló que no veía a sus nietos desde hacía 5 años por desavenencias con su nuero. Entre puntadas de bordado y sorbos de café de olla, mi historia personal se entrelazó con las suyas. Mi dolor encontró eco en sus experiencias y mi determinación creció alimentada por sus consejos. «Debes documentar todo», dijo Mercedes, mostrándome un cuaderno donde había anotado meticulosamente cada intento de contacto con su nieta. Fechas, horas, qué intentaste, cómo respondieron, todo cuenta ante un juez. Julieta añadió, «Y guarda todo lo que pruebe tu relación con los niños, fotografías, tarjetas, dibujos que te hayan hecho». El sonido de las máquinas de coser marcaba el ritmo de nuestra conversación. Mis manos, que durante semanas habían estado inquietas, encontraron propósito en la creación de un álbum especial. Entre todas me ayudaron a organizarlo. Evidencia de amor, lo llamó Lupita con una sonrisa traviesa. Para cuando Daniela vino a nuestra primera reunión formal, yo ya tenía un archivo completo. Fotografías desde el nacimiento de los gemelos, recibos de regalos, mensajes de texto antiguos donde Javier me agradecía por cuidar a los niños, hasta certificados médicos que demostraban mi presencia en consultas pediátricas. La joven abogada revisó todo con ojos profesionales pero compasivos. Doña Esperanza tiene un caso sólido. La ley reconoce el derecho de los niños a mantener relaciones personales con sus ascendientes y parientes. Su nuera no puede simplemente cortar este vínculo sin una razón grave. ¿Y qué sigue ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Primero, intentaremos una mediación. Es menos traumático para todos, especialmente para los niños. Si eso no funciona, hizo una pausa, midiendo sus palabras, entonces presentaremos una demanda formal. La palabra demanda cayó pesada en el patio. Significaba confrontación directa, significaba llevar al terreno público un dolor privado, significaba posiblemente empeorar la relación con mi hijo y su esposa. Pero también significaba luchar por mis derechos, por los derechos de mis nietos a tener una abuela presente. Mientras las mujeres recogían sus bordados y se despedían con abrazos solidarios, Lupita se quedó un momento más. En silencio,
Tomó mis manos entre las suyas y las apretó suavemente. Va a ser duro, comadre, pero no estás sola. Todas estamos contigo. Asentí, agradecida por este patio de mujeres que, como en los tiempos antiguos, se reunían para compartir no solo labores manuales, sino también fortaleza espiritual. Esa noche, antes de dormir, saqué del cajón la fotografía más reciente de Mateo y Sofía. Sus sonrisas idénticas, con los mismos hoyuelos que Javier tenía de niño, me dieron el valor que necesitaba. Por ellos, por mí, por lo que representamos juntos, seguiría adelante. La mediación fue programada para un martes de abril. Los días previos fueron un torbellino de emociones y preparatorios. Daniela me ayudó a entender el proceso, pero nada podía prepararme para enfrentar a mi hijo y a mi nuera en una sala fría, con extraños evaluando nuestros problemas familiares. La noche anterior apenas dormí. Preparé la ropa que usaría con especial cuidado. Un vestido azul marino que Eduardo siempre elogiaba, un chal tejido por mis propias manos, zapatos cómodos pero dignos. No quería parecer como una anciana derrotada, sino como una mujer íntegra reclamando lo que por derecho le corresponde. Llegué al centro de mediación acompañada por Daniela, quien insistió en estar presente aunque tuviera que esperar afuera. La sala era más acogedora de lo que esperaba, con plantas en las esquinas y cuadros de paisajes en las paredes. Aún así, sentí un escalofrío. Ya estaban allí. Javier, con el rostro tenso y ojeras profundas, evitaba mirarme directamente. Carmela, impecablemente vestida y maquillada, mantenía una expresión impasible. Sus abogados, dos hombres jóvenes de trajes caros, disponían documentos sobre la mesa. La mediadora, una mujer de mediana edad llamada Alicia, nos dio la bienvenida con profesionalismo cálido. Explicó las reglas, cada parte tendría oportunidad de hablar sin interrupciones. El objetivo era llegar a un acuerdo voluntario, todo lo dicho sería confidencial. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí la garganta seca. Tomé un sorbo de agua y, mirando directamente a mi hijo, comencé. Tenía preparado un discurso sobre leyes y derechos, pero en realidad solo quiero hablar como madre y abuela. Javier, te crié solo desde que tenías 5 años. Sabes que jamás busqué controlarte, solo protegerte y dar herramientas para ser un hombre de bien. Cuando nacieron los gemelos y me pediste ayuda, no lo hice para entrometerme, sino porque me necesitabas. Igual que ahora, ellos me necesitan, aunque tal vez no lo sepan expresar. Noté que Javier tragaba con dificultad. Continué. Carmela, entiendo que quieras proteger a tus hijos y crear tu propio estilo de crianza. Te respeto como madre, pero prohibirme verlos no protege a nadie, solo crea un vacío en sus vidas y en la mía. No pido interferir en su educación, solo pido el derecho a seguir siendo su abuela. La mediadora agradeció su intervención y dio paso a Javier y Carmela. Mi nuera fue la primera en hablar, con voz controlada y argumentos claramente ensayados. Esperanza siempre cuestiona mis decisiones como madre. Los niños regresan de su casa con ideas diferentes a las que enseñamos en casa. Además, los malcría con dulces y regalos constantes, socavando nuestra autoridad. Cada palabra era como una pequeña puñalada. ¿Era así como me veía? ¿Como una intrusa manipuladora? Quise interrumpir, defenderme, pero Daniela tocó suavemente mi brazo, recordándome las reglas. Cuando fue el turno de Javier, esperé escuchar más acusaciones. Sin embargo, mi hijo habló con voz quebrada. «Mamá, esto no es fácil para mí. Te debo todo lo que soy, pero ahora mi responsabilidad es con mi familia. Carmela y yo necesitamos establecer nuestras propias reglas sin sentirnos juzgados». Se detuvo, visiblemente incómodo. Luego añadió: «No queríamos llegar a esto. Pensamos que si dejábamos de visitarte por un tiempo, entenderías que necesitábamos espacio. Nunca imaginé que llegaríamos a un juzgado». La mediación continuó durante horas. Propuestas y contrapropuestas iban y venían. Yo ofrecí comprometerme por escrito a respetar todas sus decisiones parentales. Ellos insistían en visitas supervisadas, como si yo representara algún peligro. El tiempo se agotó sin acuerdo.
Al salir, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, reflejando la tormenta en mi interior. En el pasillo, intenté acercarme a Javier, pero Carmela lo tomó del brazo y se alejaron rápidamente. El eco de sus pasos sobre el mármol resonó como una sentencia. «No salió como esperábamos», dijo Daniela mientras caminábamos hacia la salida. «Pero esto apenas comienza. Ahora tenemos que preparar la demanda formal». Asentí en silencio, pensando en el peso de esa palabra, demanda, demandar a mi propio hijo. El mundo se había vuelto irreconocible. La vida continuó su curso mientras esperábamos la fecha de la primera audiencia. Para mantener la cordura, me concentré en mi jardín, ese pedazo de tierra que siempre ha sido mi refugio. Las plantas no juzgan, no abandonan, solo requieren cuidado constante y devuelven belleza a cambio. Sin embargo, incluso allí me perseguía la ausencia. El pequeño huerto de hortalizas que había iniciado con los gemelos estaba abandonado. Sofía había plantado zanahorias y Mateo jitomates cherry. Ambos cultivos languidecían sin sus pequeños cuidadores. Una mañana de mayo, mientras arrancaba hierbas del jardín, Lupita apareció en la cerca con un sobre en la mano. «Te llegó esto», dijo, extendiéndomelo. Era un sobre institucional con el sello del Colegio de los Niños. Lo abrí con manos temblorosas. Una invitación al Festival del Día de las Madres, donde los alumnos presentarían bailes y poemas. Tradicionalmente, este evento incluía también a las abuelas. «No creo que deba ir», murmuré, aunque mi corazón gritaba lo contrario. «Claro que debes», respondió Lupita con firmeza. «La invitación tiene tu nombre, ¿no? Además, es un lugar público, no pueden impedirte entrar». Medité sobre ello durante días. Finalmente, decidí que asistiría, manteniendo discreta. No buscaría confrontación, solo quería ver a mis nietos, aunque fuera de lejos. El día del festival me vestí con cuidado. Un vestido estampado de flores pequeñas, el collar de perlas cultivadas que fue regalo de bodas, un poco de colorete para disimular la palidez que el sufrimiento había dejado en mis mejillas. Lupita insistió en acompañarme, por si acaso, como dijo. El patio del colegio estaba decorado con papel picado y flores de colores. Elegimos asientos en la última fila, parcialmente ocultas por una columna. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. Cuando el grupo de segundo grado subió al escenario para su presentación, contuve la respiración. Ahí estaban mis tesoros. Mateo, tan parecido a su padre a esa edad, con el mismo remolino rebelde en el cabello. Sofía, con sus trenzas perfectas y esa expresión concentrada que ponía cuando algo le importaba de verdad. Los niños representaron un baile tradicional. Observé cada movimiento, cada sonrisa, memorizando detalles para revivirlos después en la soledad de mi casa. Cuando terminó la presentación, el público aplaudió con entusiasmo. Me uní a los aplausos con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Fue entonces cuando sucedió. Mientras los niños hacían una reverencia final, Sofía levantó la vista y sus ojos recorrieron el público. Por un instante mágico, nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento iluminar su rostro, la sorpresa, la alegría. Levantó su manita en un saludo tímido que respondí de igual manera. El momento fue interrumpido cuando una maestra los organizó para bajar del escenario. Me puse de pie, dispuesta a marcharme antes de crear cualquier problema, pero Lupita me detuvo. «Espera», susurró, «mira». Mateo había notado algo en su hermana y seguía la dirección de su mirada. Cuando me vio, una sonrisa enorme transformó su rostro. Sin importar la fila ordenada, se salió de ella y corrió inmediatamente por su hermana. «¡Y abuelita!», gritaron al unísono, abrazándose a mi cintura con fuerza. Por un momento perfecto, el mundo se redujo a ese abrazo. Aspiré el aroma de sus cabellos, sentí sus cuerpecitos cálidos contra el mío, escuché sus vocecitas atropellándose por contarme cosas. Luego, la realidad irrumpió en forma de Carmela, quien apareció entre la multitud con expresión furiosa. «Niños, vengan aquí inmediatamente», ordenó, evitando mirarme. «Pero mamá, es la abuelita», protestó Mateo. «Ahora», insistió ella, extendiendo la mano. Los gemelos miraron con confusión.
Le sonreí con toda la serenidad que pude reunir. Obedezcan a su mamá, mis amores. Estoy muy orgullosa de su baile. Los quiero mucho. Se alejaron reluctantes, mirando atrás varias veces. Carmela los tomó de las manos y se los llevó rápidamente, no sin antes lanzarme una mirada que contenía tanto furia como miedo. De regreso a casa, Lupita intentaba animarme. ¿Viste cómo corrieron hacia ti? Eso demuestra que te extrañan, que tu presencia es importante para ellos. Asentí, guardando en mi corazón ese momento de reencuentro. Mi abogada había mencionado que la opinión de los niños podría ser considerada por el juez dependiendo de su edad y madurez. Lo que acababa de presenciar demostraba claramente los sentimientos de mis nietos. Esa noche, mientras regaba las plantas marchitas del huerto, tomé una decisión. Era hora de revitalizarlo. Plantaría nuevas semillas, prepararía la tierra, cuidaría cada brote con paciencia. Cuando mis nietos regresaran, porque ahora estaba segura de que regresarían, encontrarían un jardín floreciente esperándolos, igual que mi corazón. Junio llegó con un calor inusual y una noticia inesperada. Una tarde, mientras bordaba servilletas para distraer la mente, Daniel apareció en mi puerta con expresión cautelosa. «Doña Esperanza, hay algo que debe saber», dijo, después de aceptar un vaso de agua fresca. «Me contactó el abogado de su hijo. Quieren hablar de un posible acuerdo extrajudicial». Dejé caer la servilleta que bordaba. ¿Un acuerdo? ¿Después de meses de silencio? Daniela asentó. Parece que algo ha cambiado. No mencionaron detalles, solo pidieron una reunión informal, sin jueces ni mediadores. Solo usted, ellos y nosotros como asesores legales. Mi mente voló inmediatamente al encuentro en el festival escolar. ¿Habrían los niños insistido en verme después de aquel abrazo? ¿O habría otra razón para este cambio repentino? La reunión se programó para el siguiente sábado en un café discreto del centro. Llegué antes de la hora acordada, necesitada de unos minutos para calmar mis nervios. El lugar era acogedor, con mesas de madera y plantas colgantes que creaban una atmósfera íntima. Cuando Javier y Carmela entraron, me sorprendió su aspecto. Mi hijo había perdido peso y las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado. Carmela, siempre impecable, parecía igualmente agotada bajo su maquillaje cuidadoso. Se sentaron frente a mí, intercambiando saludos tensos. Después de pedir café, Javier fue directamente al grano. «Mamá, estas semanas han sido difíciles. Los niños preguntan por ti constantemente desde que te vieron en el festival. Se han vuelto rebeldes, especialmente Mateo. Su maestra llamó porque no quiere participar en clase». Mi corazón se encogió al pensar en mis nietos sufriendo. «Lo siento mucho, nunca querría causarles angustia». «Lo sabemos», intervino Carmela, sorprendiéndome con su tono moderado. «Por eso estamos aquí». Hubo un silencio incómodo. Javier miró a su esposa, quien asintió levemente antes de continuar. «Hay algo que no sabes, Esperanza. Estoy embarazada de 4 meses». La noticia me golpeó como una ola inesperada. Otro nieto o nieta en camino. Una nueva vida que podría conocer o no, dependiendo de cómo se resolviera nuestro conflicto. «Felicidades», dije sinceramente. «La vida siempre es una bendición». Carmela pareció conmovida por mi reacción. Por primera vez desde que comenzó nuestro distanciamiento, me miró directamente a los ojos. «Este embarazo ha sido complicado. Tengo que guardar reposo la mayor parte del día. Javier está agotado tratando de manejar todo, su trabajo, los niños, la casa, mis citas médicas». «Lo que Carmela intenta decir», intervino mi hijo, «es que necesitamos ayuda y los niños necesitan a su abuela». Contuve las lágrimas que amenazaban con derramarse. No quería que pensaran que estaba aprovechando su momento de vulnerabilidad. «Entiendo la situación», dije con calma, «y por supuesto que quiero ayudar, pero necesito saber que esto no es temporal, que no volverán a alejarme cuando ya no me necesiten». Los abogados que habían permanecido en silencio intervinieron entonces. Después de 1 hora y media de negociación, llegamos a un acuerdo preliminar. Podría ver a los niños 2 tardes por semana y un domingo al mes.
A cambio, me comprometí a respetar todas las decisiones parentales de Javier y Carmela, consultarles antes de hacer cualquier plan especial con los gemelos y no hacer comentarios sobre su estilo de crianza. Mientras firmábamos el documento redactado apresuradamente por los abogados, sentí una mezcla de alivio y cautela. Era un comienzo, pero también un recordatorio de lo frágil que se había vuelto nuestra relación familiar. Al despedirnos, Carmela hizo algo inesperado. Me entregó una fotografía reciente de los gemelos. La tomamos en el parque la semana pasada, explicó. Mateo insistió en llevar la bufanda que le tejiste para su cumpleaños, aunque hacía calor. Acepté la fotografía con manos temblorosas, reconociendo este pequeño gesto como la rama de olivo que era. Gracias, susurré, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y posiblemente accidentado, pero al menos ahora existía un camino. Esa noche coloqué la fotografía junto a mi cama y recé por primera vez en meses sin que las palabras supieran a ceniza. Recé por el bebé en camino, por mis nietos, por mi hijo y sí, incluso por Carmela, porque había aprendido que el corazón es lo suficientemente grande para albergar tanto el dolor como la esperanza, tanto el resentimiento como el perdón. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme sobresaltada a mitad de la noche. El primer reencuentro con mis nietos fue como volver a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Llegaron a mi casa un miércoles por la tarde, traídos por Javier, quien los dejó con un beso rápido y la promesa de regresar en 3 horas. Al principio hubo una timidez inusual entre nosotros, como si los meses de separación hubieran construido una delgada pared invisible. Sofía, siempre la más cautelosa, se mantuvo cerca de la puerta los primeros minutos, examinando la sala como si buscara cambios. «Todo está igual, mi amor», le dije suavemente. «Hasta guardé los dibujos que hiciste la última vez». Sus ojos se iluminaron cuando saqué la carpeta donde conservaba sus creaciones artísticas. Mateo, menos paciente, ya estaba revisando la cocina. «Habías galletas, abuelita. Huele rico». La normalidad regresó gradualmente, como el color a un paisaje que ha estado en blanco y negro. Horneamos galletas juntos, regamos las plantas del jardín y finalmente les mostré el huerto revitalizado. «¡Mis jitomates!», exclamó Mateo, arrodillándose junto a las plantas que mostraban ya pequeños frutos verdes. «Y mis zanahorias también están creciendo», observó Sofía, tocando con delicadeza las hojas frondosas que emergían de la tierra. «Nunca dejé que murieran», expliqué. «Sabía que volverían a cuidarlas algún día». Sofía me miró con esa intensidad que siempre me ha recordado a mí misma a su edad. «¿Por qué dejamos de venir, abuelita? Mamá dice que estabas ocupada, pero yo sabía que no era cierto». Mi corazón se encogió. ¿Qué responder sin dañar su relación con sus padres? Elegí mis palabras con cuidado. «A veces los adultos tenemos desacuerdos que necesitan tiempo para resolverse. Lo importante es que ahora estamos juntos otra vez». Pareció aceptar mi respuesta, aunque noté que intercambiaba una mirada significativa con su hermano. Estos niños eran más perceptivos de lo que sus padres creían. Las siguientes semanas establecieron una nueva rutina. Los miércoles y viernes eran días de abuela y el segundo domingo de cada mes pasaban todo el día conmigo. Gradualmente, Javier comenzó a quedarse algunos minutos al dejarlos, aceptando una taza de café y conversando sobre temas seguros, el clima, los deportes, las noticias del barrio. Carmela, sin embargo, mantenía su distancia. Cuando le tocaba recoger a los niños, apenas bajaba del auto, haciendo sonar la bocina para que salieran. Yo me asomaba para saludarla con la mano, recibiendo a cambio un asentimiento rígido. Un día de agosto, sin embargo, la vi descender del vehículo con dificultad. Su embarazo estaba ya muy avanzado y el calor implacable del verano parecía afectarla especialmente. Sin pensarlo, salí a recibirla con un vaso de agua fresca. «Gracias», murmuró, aceptándolo después de un momento de duda. «Hace un calor infernal». «¿Por qué no pasas un momento? La casa está fresca y los niños están terminando de guardar sus cosas». Para mi sorpresa, asintió y me siguió al interior. Se sentó pesadamente en el sofá, suspirando al sentir el alivio del ventilador. Noté que sus tobillos estaban hinchados.
¿Has elevado los pies regularmente?, pregunté, recordando mis propios embarazos. ¿Ayuda con la hinchazón? Me miró con cautela, como evaluando si mi pregunta escondía alguna crítica. Al no encontrarla, sus hombros se relajaron visiblemente. Lo intento, pero con los gemelos es difícil descansar lo suficiente. Lo sé. Cuando esperaba a Javier, trabajaba en la mercería todo el día de pie. Por las noches lloraba del dolor en las piernas. Por primera vez, compartimos una sonrisa de entendimiento mutuo. Es el lenguaje silencioso que todas las madres comprenden. Los niños entraron corriendo, sorprendiéndose al vernos juntas. Sofía, siempre observadora, estudió nuestras expresiones con atención. «Mamá, ¿te sientes mal?», preguntó preocupada. «Solo cansada, mi amor. El bebé pesa cada día más. La abuelita puede hacer ese té especial que te hizo cuando tuvimos gripe», sugirió Mateo con entusiasmo. Nos pusimos mejor súper rápido. Carmela y yo intercambiamos miradas. Había tensión aún, pero también algo nuevo, un reconocimiento mutuo, quizás el inicio de un respeto básico. «Tal vez otro día», respondió ella, levantándose con esfuerzo. «Ahora debemos irnos. Papá nos espera para cenar». Al despedirse, Carmela hizo algo inesperado. «Esperanza, gracias por el agua y por cuidar también de ellos». Eran palabras simples, pero en nuestro contexto tenían el peso de una disculpa no pronunciada, de un reconocimiento largamente esperado. Son lo más precioso que tengo, igual que lo es Javier, igual que lo será este bebé. Cuando se fueron, sentí que algo fundamental había cambiado. Los puentes que estábamos reconstruyendo seguían siendo frágiles, pero ahora tenían cimientos más sólidos. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en meses, no sobre dolores pasados o temores futuros, sino sobre pequeñas victorias presentes, una conversación civil, una taza de agua compartida, un momento de comprensión entre dos mujeres unidas por el amor a los mismos niños. Era poco, pero era suficiente para alimentar mi esperanza. Septiembre llegó con lluvias torrenciales y un acontecimiento que nadie esperaba. Estaba en plena clase de bordado con mis vecinas cuando sonó el timbre de la puerta con insistencia. Al abrir, me encontré frente a una mujer de mediana edad, vestida con traje formal y expresión severa. «¿Señora Esperanza Medina?», preguntó, mostrándome una identificación oficial. «Soy la jueza Margarita Sandoval, del juzgado familiar. ¿Puedo pasar?». Mi corazón dio un vuelco. ¿Una jueza? ¿En mi casa? Las mujeres del club de bordado intercambiaron miradas de asombro. «Por supuesto, adelante», respondí, intentando mantener la compostura mientras las invitaba a pasar a la sala. Lupita, siempre leal, se acercó discretamente. «¿Quieres que nos quedemos o prefieres privacidad?». «Quédense, por favor», susurré. La presencia de mis amigas me daba fortaleza. La jueza rechazó amablemente el café que ofrecí y fue directa al grano. «Señora Medina, estoy realizando visitas domiciliarias para evaluar personalmente algunos casos que considero especiales. El suyo llamó mi atención particularmente». «¿Mi caso?», pregunté confundida, pero creí que habíamos llegado a un acuerdo extrajudicial. «Mi abogada». «Lo sé», interrumpió con gentileza. Sin embargo, su expediente seguía abierto en el juzgado y, francamente, algo en su historia me resultó familiar. Mi propia abuela enfrentó una situación similar cuando yo era niña. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba que un asunto legal pudiera volverse personal para una jueza. «Cuénteme, ¿cómo ha funcionado el acuerdo?», solicitó, sacando una pequeña libreta. Durante la siguiente hora le relaté todo, los avances, los momentos incómodos, las pequeñas victorias como la breve conversación con Carmela. La jueza tomaba notas ocasionales, pero principalmente escuchaba con atención genuina. «¿Puedo ver la casa?», preguntó finalmente, «especialmente los espacios donde los niños pasan tiempo cuando vienen». La guié por cada habitación, la cocina donde cocinábamos juntos, el cuarto de huéspedes que había adaptado para ellos con 2 pequeñas camas, el jardín con el huerto que cultivábamos. En cada espacio
Había evidencia de la presencia de mis nietos, dibujos en la nevera, juguetes organizados en canastas, libros de cuentos en la mesita de noche. Mientras recorríamos el jardín, escuchamos voces que se acercaban. Para mi sorpresa, eran Javier y los gemelos, llegando fuera de horario. «Mamá», exclamó mi hijo, deteniéndose en seco al ver a la jueza. «No sabía que tenías visita. Carmela tuvo que ir al hospital para un chequeo, así que pensé en traer a los niños un rato, pero podemos volver después». «¡Abuelita!», gritaron los gemelos, corriendo hacia mí sin notar la atención adulta. La jueza observaba la escena con interés profesional, pero también con una sonrisa casi imperceptible. «Adelante, señor Ortiz», dijo, presentándose. «No interrumpa su visita por mí. De hecho, me interesa observar la dinámica familiar». Lo que siguió fue una tarde extraordinaria. Mientras Javier, claramente nervioso por la presencia de la jueza, intentaba mantener una compostura formal, los niños actuaron con la naturalidad de siempre. Sofía me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Mateo insistió en revisar si sus jitomates ya estaban rojos. Las vecinas, entendiendo la importancia del momento, se ofrecieron a preparar limonada fresca para todos. Pronto, la tensión inicial se diluyó en una atmósfera casi festiva. Vecinos que pasaban se detuvieron a saludar y, sin planearlo, mi jardín se llenó de gente del barrio. Don Héctor, el panadero jubilado de la esquina, apareció con una charola de conchas recién horneadas. La maestra Rosita, que había dado clases a Javier y ahora enseña a los gemelos, pasó casualmente y se quedó conversando. Incluso el padre Tomás de la parroquia cercana se presentó para bendecir mis rosales, según dijo, aunque todos sabíamos que la noticia de la visita judicial se había esparcido como pólvora. Observé a la jueza Sandoval tomar nota mental de todo, de cómo los niños se movían con confianza por la casa, de cómo los vecinos me trataban con respeto, de cómo Javier gradualmente dejaba caer su máscara de formalidad y volvía a ser el hijo que reía con mis ocurrencias. Cuando finalmente se despidió, horas después de lo planeado, me tomó ambas manos entre sus manos. «Gracias por su hospitalidad, señora Medina. He visto todo lo que necesitaba ver». «¿Y qué pasará ahora?», pregunté ansiosa. «La justicia no siempre se encuentra en los códigos legales», respondió enigmáticamente. «A veces están los jardines donde crecen jitomates, en las cocinas que huelen a canela, en las comunidades que se unen para proteger a sus miembros valiosos». Esa noche, después de que todos se marcharon, Javier se quedó un momento más. Estábamos solos en el porche, meciéndonos suavemente en las sillas como hacíamos cuando él era niño. «Mamá», dijo finalmente, «lo siento, debí defender tu lugar en nuestras vidas con más firmeza». Las palabras que tanto había anhelado escuchar finalmente llegaban, pero en lugar de la vindicación que esperaba sentir, solo experimenté una profunda paz. «También cometí errores, hijo. Quizás a veces fui demasiado presente, demasiado opinante. Todos estamos aprendiendo». Me miró con los ojos brillantes de mi niño de 5 años, el que venía a mi cama durante las tormentas. «Carmela va a dar a luz pronto. Nos gustaría que estuvieras ahí, si quieres». Asentí, incapaz de hablar por la emoción. No necesitábamos más palabras. El silencio entre nosotros ya no estaba lleno de reproches no dichos, sino de promesas de reconciliación. La llamada llegó a las 3 de la madrugada de un jueves de octubre. El timbre insistente del teléfono me arrancó de un sueño profundo y supe inmediatamente, con ese instinto que solo las madres poseen, que era importante. «¿Mamá?». La voz de Javier sonaba agitada, mezclada con el ruido de fondo de lo que parecía ser un hospital. «Carmela está en trabajo de parto. Está sucediendo ahora». Me vestí con una velocidad que no recordaba poseer a mis 68 años. Un taxi me llevó al Hospital General, donde encontré a mi hijo paseando nerviosamente por la sala de espera, con los gemelos dormidos en incómodas sillas de plástico. «Gracias a Dios que llegaste», exclamó Javier al verme. «La llevaron a la sala de partos hace 20 minutos. El parto se adelantó 2 semanas y todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de llamar a nadie más para que cuidara a los niños».
Abracé a mi hijo, sintiendo su cuerpo tenso relajarse ligeramente contra el mío. «Ve con tu esposa», le dije, «yo me encargo de los niños». Durante las siguientes horas, mientras Carmela luchaba por traer nueva vida al mundo, los gemelos y yo formamos un pequeño oasis de calma en la frenética sala de espera. Les conté historias de cuando su padre era pequeño, compartimos chocolates calientes de la máquina expendedora y finalmente vimos amanecer juntos a través de los ventanales del hospital. Fue Sofía quien notó primero a su padre caminando hacia nosotros, con una expresión de asombro agotado en el rostro. «¿Ya tenemos hermanito?», preguntó saltando de su asiento. Javier se arrodilló frente a sus hijos con una sonrisa que parecía iluminar todo su ser. «Hermanita», corrigió suavemente. «Tienen una hermana preciosa, mamá y ella están bien». Mientras los niños celebraban con exclamaciones de alegría, mi hijo se volvió hacia mí. «Carmela pregunta si puedes entrar a conocer a la bebé. Quiere que seas la primera después de nosotros». El nudo en mi garganta me impidió responder. Solo pude asentir y seguirlo por los pasillos hacia la habitación donde una nueva vida había cambiado para siempre nuestra familia. Carmela estaba recostada en la cama de hospital, con el rostro exhausto pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Cuando entré, levantó la vista y me ofreció una sonrisa genuina, la primera verdaderamente sincera que me había dirigido en años. «Esperanza», dijo suavemente, «ven a conocer a tu nieta». Me acerqué con pasos temblorosos. La bebé era diminuta, con una pelusilla oscura cubriendo su cabecita y las mejillas rosadas de los recién nacidos. Cuando Carmela la colocó en mis brazos, sentí ese milagro único que solo una nueva vida puede ofrecer. La sensación de que el mundo comienza de nuevo, limpio de resentimientos pasados. «Es hermosa», susurré, meciendo suavemente a la pequeña. «Perfecta». «Queremos llamarla Esperanza», dijo Javier, colocando una mano sobre mi hombro. Las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaron. «¿Están seguros?», pregunté, mirando a Carmela, esperando quizás una objeción. Pero mi nuera asintió con firmeza. «Muy seguras. Estos meses me han enseñado mucho sobre la fortaleza y la dignidad, sobre no rendirse cuando se trata de familia. Quiero que nuestra hija tenga esas cualidades». En ese momento, con la pequeña Esperanza en mis brazos y mis nietos gemelos entrando de puntillas para conocer a su hermanita, sentí que un círculo se cerraba. El dolor de los meses de separación no desaparecía completamente, pero se transformaba en algo diferente, en una lección aprendida, en una fortaleza ganada, en un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Carmela se recuperaba en el hospital, me instalé temporalmente en casa de mi hijo para cuidar de los gemelos. Cocinaba, lavaba ropa, los llevaba a la escuela y por las tardes visitábamos juntos a la mamá y la bebé. En uno de esos días, mientras los niños dibujaban tarjetas de bienvenida para su hermanita, Carmela me llamó a su lado. «He estado pensando mucho», comenzó, con la voz aún débil del parto. «Cuando te prohibí ver a los niños estaba actuando desde el miedo. Mi propia abuela siempre criticaba a mi madre, creando tensión constante en nuestra familia. Juré que no permitiría eso en mi hogar». Tomó aire antes de continuar. «Pero en lugar de hablar contigo, de establecer límites saludables, elegí cortar por completo. Fue injusto y lo siento». Sus palabras, tan inesperadas como necesarias, cayeron como bálsamo sobre heridas antiguas. No respondí inmediatamente, procesando la sinceridad de su disculpa. «También tengo parte de culpa», admití finalmente. «A veces olvido que ya no soy la única mujer en la vida de Javier, que él ha formado su propia familia con sus propias reglas. Prometo respetar más tu espacio como madre». Sellamos nuestro nuevo entendimiento con un abrazo cuidadoso, conscientes de sus puntos de sutura y de la fragilidad del momento. No éramos amigas íntimas, quizás nunca lo seríamos, pero habíamos encontrado un terreno común en el amor por los mismos niños. Cuando finalmente regresaron a casa, la pequeña Esperanza fue recibida con una fiesta sencilla organizada por las vecinas del barrio. Mi casa, por su cercanía y espacio, sirvió como lugar de celebración. Ver mi jardín nuevamente lleno de gente querida, con una manta que decía «Bienvenida Esperanza», colgada entre los árboles de guayaba, fue como contemplar el cierre de un círculo perfecto.
La jueza Sandoval apareció brevemente durante la celebración, trayendo un pequeño regalo para la bebé. Me tomó aparte un momento para comunicarme que el caso había sido oficialmente cerrado. La justicia, dijo con una sonrisa coqueta, más allá de papeles y audiencias. Asentí, agradecida por su intervención poco ortodoxa pero profundamente humana. A veces pensé, la ley necesita rostros y corazones que la interpreten con sabiduría. Esa noche, cuando todos se marcharon y regresé a mi propia casa, el silencio ya no me parecía vacío. Estaba lleno de promesas, de planes, de un futuro reconstruido desde los escombros del pasado. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad a nuestras vidas. El régimen de visitas formal se disolvió gradualmente, reemplazado por un flujo natural de encuentros y colaboración familiar. Los miércoles y viernes seguían siendo días de abuela, pero también aparecían visitas espontáneas, invitaciones a cenar y ocasionales noches en que los gemelos se quedaban a dormir cuando sus padres necesitaban descanso. La pequeña Esperanza creció rápidamente, conquistando corazones con su sonrisa desdentada y sus gorjeos alegres. A diferencia de lo ocurrido con los gemelos, Carmela me consultaba frecuentemente sobre cuestiones de crianza, reconociendo el valor de mi experiencia sin sentirse amenazada por ella. Una tarde de noviembre, mientras cosechábamos los últimos jitomates del huerto con los gemelos, Sofía planteó una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuelita, ¿por qué algunas familias se pelean y luego se arreglan y otras se pelean y nunca vuelven a hablarse?» Dejé la canasta de jitomates en el suelo y me senté en el borde del huerto, invitándolos a acompañarme. A sus 7 años, los niños ya mostraban una capacidad de reflexión que me asombraba. «Las familias son como estos huertos», comencé, tomando un puñado de tierra entre mis dedos. «Necesitan cuidado constante, paciencia, y a veces, cuando llegan tormentas fuertes, hay que reparar los daños y volver a sembrar. Algunas personas tienen la fortaleza para hacer ese trabajo, otras no». «¿Nosotros tuvimos una tormenta fuerte?», preguntó Mateo, siempre directo. Sonreí ante su perspicacia. «Sí, mi amor, tuvimos diferencias importantes, desacuerdos sobre cómo hacer las cosas». «Mamá dijo que a veces necesitabas aprender a dar un paso atrás», comentó Sofía. «Y papá dijo que él necesitaba aprender a dar un paso adelante». Sus palabras me sorprendieron. Aparentemente, Javier y Carmela habían encontrado una forma de explicar nuestro conflicto a los niños sin demonizar a nadie. «Ambos tienen razón», respondí. «En las familias todos necesitamos encontrar nuestro lugar correcto, ni tan lejos que no podamos ayudarnos, ni tan cerca que no podamos respirar». Los niños asintieron, satisfechos con la respuesta. Volvimos a la tarea de cosechar, pero sus preguntas dejaron una semilla de reflexión en mi mente. Esa noche, sentada en mi mecedora con una taza de té de canela, revisé el álbum familiar que había empezado a actualizar. Junto a las viejas fotografías de Javier como bebé, de Eduardo y yo en nuestra boda, de los gemelos recién nacidos, ahora había nuevas imágenes. La pequeña Esperanza en mis brazos el día que vino por primera vez a mi casa, los gemelos mostrando orgullosos su cosecha de jitomates, la familia completa en el bautizo de la bebé, con Carmela y yo flanqueando la pila bautismal como 2 columnas diferentes, pero igualmente necesarias. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Javier, solo, algo inusual a esa hora. «¿Puedo pasar, mamá? Necesito hablar contigo». Su expresión seria me preocupó. Lo conduje a la cocina y puse agua para café, ese ritual que siempre nos había ayudado a abrir conversaciones difíciles. «¿Ha pasado algo con los niños? ¿Con Carmila?» Negó con la cabeza. «Están todos bien. Es otra cosa». Cuando el café estuvo listo y las tazas servidas, finalmente habló. «Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Sería un mejor sueldo, mejores condiciones». Hizo una pausa, visiblemente nervioso. «Pero implica mudarnos a Guadalajara». La noticia me golpeó como un puño invisible.
Guadalajara estaba a 4 horas de distancia, no era el otro lado del mundo, pero significaba el fin de las visitas espontáneas, de los días de abuela semanales, de mi participación cotidiana en la vida de mis nietos. Ya veo, dije, luchando por mantener la compostura. Es una gran oportunidad para ti. Aún no he aceptado, aclaró rápidamente. Quería hablarlo contigo primero. ¿Qué dice Carmela? Está dividida. Por un lado, le entusiasma la idea de una casa más grande, mejores escuelas para los niños. Por otro, reconoce lo importante que es tu presencia en nuestras vidas, especialmente ahora con Esperanza tan pequeña. Guardé silencio, procesando la información. Una parte de mí quería suplicarle que no se fuera, que encontrara otra oportunidad aquí. Otra parte, la que había aprendido dolorosamente la importancia de los límites, sabía que debía respetar su decisión. ¿Y qué piensas tú, hijo? Javier suspiró profundamente. Profesionalmente es lo que siempre he querido. Familiarmente, no sé si estoy dispuesto a alejarnos de ti otra vez, ahora que finalmente hemos sanado tantas heridas. Le tomé las manos sobre la mesa, esas manos que una vez fueron tan pequeñas que cabían completamente entre mis manos. Escúchame bien, Javier. Durante estos meses he aprendido algo fundamental. El amor verdadero no se mide en kilómetros ni en frecuencia de visitas. Si esta oportunidad es importante para tu futuro y el de tu familia, debes tomarla. Pero mamá, Guadalajara no es el fin del mundo, continué con firmeza. Puedo visitarlos un fin de semana al mes. Ustedes pueden venir en vacaciones. Hay videollamadas, cartas, 1000 formas de mantener viva la conexión. Vi en sus ojos el alivio mezclado con la gratitud. ¿Estás segura? Completamente. Además, añadí con una sonrisa, siempre quise conocer Guadalajara. Dicen que tiene plazas preciosas y un clima agradable. Esa noche, después de que Javier se marchó, lloré silenciosamente en mi habitación. No por autocompasión, sino por la extraña mezcla de orgullo y nostalgia que sentía. Mi hijo había crecido lo suficiente para tomar decisiones considerando a todos los involucrados. Yo había madurado lo suficiente para apoyarlo sin ataduras emocionales. A la mañana siguiente, comencé a investigar sobre boletos de autobús a Guadalajara, posibles alojamientos económicos y aplicaciones para videollamadas. La vida seguía transformándose y yo estaba decidida a transformarme con ella. La mudanza se programó para enero, después de las fiestas navideñas. Diciembre se convirtió así en un mes de últimas veces que intentamos celebrar en lugar de lamentar. La última posada juntas en el barrio, el último domingo de plaza, la última sesión de costura con los gemelos en mi sala. Carmela, mostrando una consideración que me conmovió, insistió en que la cena de Nochebuena se realizara en mi casa para que los niños guarden ese recuerdo especial. Trabajamos juntas en los preparativos, descubriendo con sorpresa que, cuando dejábamos de lado nuestras defensas, podíamos incluso disfrutar de la compañía mutua. La Navidad fue agridulce pero hermosa. Mi pequeña casa se llenó de risas, música, el aroma del ponche con frutas y los tamales que habíamos preparado juntas. Javier sacó el viejo nacimiento que Eduardo y yo compramos el primer año de casados, y los gemelos lo armaron con cuidado reverente, mientras la pequeña Esperanza, ya intentando gatear, observaba fascinada las figuritas coloridas. Después de la cena, cuando los niños finalmente se durmieron, agotados por la emoción, los adultos nos quedamos en la sala contemplando el árbol de Navidad y las luces que parpadeaban suavemente. «Tenemos algo para ti, mamá», dijo Javier, entregándome un sobre. Lo abrí con curiosidad, encontrando dentro un juego de llaves y una fotografía de una pequeña casa de estilo colonial. «Es un departamento a 10 minutos de nuestra nueva casa en Guadalajara», explicó mi hijo. «Lo hemos rentado por 1 año a tu nombre». «¿Qué? Pero yo no podría pagar». «No tienes que pagar nada», intervino Carmela. «Es nuestro regalo. Queremos que tengas un lugar propio cuando nos visites, que puedas quedarte el tiempo que desees, que los niños puedan ir a dormir contigo algunos fines de semana».
Me quedé sin palabras, mirando alternativamente a mi hijo y a mi nuera. Sé lo que estás pensando, continuó Carmela con una sonrisa, que es demasiado, que no puedes aceptarlo, pero por favor hazlo, por los niños, por Javier y también por mí. ¿Por ti?, pregunté, genuinamente sorprendida. Estos meses me han enseñado el valor de tener una familia extendida, de compartir la crianza con alguien que ama a mis hijos tanto como yo. La pequeña Esperanza merece conocer a su abuela no como una visita ocasional, sino como una presencia constante en su vida. Las lágrimas nublaron mi visión. No sé qué decir. Di que vendrás, insistió Javier, al menos una semana al mes. Puedes incluso traer tu máquina de coser y seguir con tus trabajos desde allá. Y podemos buscar un grupo de bordado para que conozcas gente, añadió Carmela. Hay uno que se reúne en el parque cerca del departamento. La generosidad del gesto me abrumó. No era solo un lugar físico lo que me ofrecían, sino un reconocimiento de mi lugar en sus vidas, una invitación a seguir siendo parte integral de su familia a pesar de la distancia. Vendré, prometí finalmente, pero con una condición, que me permitan contribuir de alguna manera, quizás cuidando a los niños mientras ustedes salen o enseñando a Carmela esas recetas que tanto le gustan a Javier. Trato hecho, aceptó Carmela, extendiendo su mano. Al estrecharla, sentí que completábamos un círculo que había comenzado roto. El tejido familiar, desgarrado por malentendidos y miedos no expresados, finalmente se restauraba, más fuerte en los lugares que habían sido reparados. La semana entre Navidad y Año Nuevo la pasamos empacando sus pertenencias y preparando la mudanza. Cada objeto desencadenaba recuerdos, conversaciones, a veces lágrimas que ya no evitábamos, sino que compartíamos. Una tarde, mientras ayudaba a Carmela a empacar la ropa de la bebé, encontramos el ajuar que yo había tejido para los gemelos y que ella había guardado para la pequeña Esperanza. Siempre admiré tu talento para tejer, confesó, pasando los dedos por los delicados puntos. Mi madre nunca tuvo paciencia para enseñarme estas cosas. Nunca es tarde para aprender, respondí. Si quieres, podría enseñarte durante mis visitas. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Siempre quise hacer algo especial con mis propias manos para los niños. La pequeña, cariño Carmela. Así, entre cajas y recuerdos, entre planes y promesas, fuimos tejiendo un nuevo patrón familiar, uno donde cada quien tenía su lugar y su valor reconocido. El día de la partida llegó demasiado pronto. El camión de mudanzas estaba cargado, los últimos abrazos se prolongaban, los gemelos prometían llamar cada día, la pequeña Esperanza dormía ajena en su sillita de auto. Cuando finalmente se marcharon, me quedé del porche agitando la mano hasta que el auto desapareció en la esquina. Lupita apareció a mi lado, ofreciéndome una taza de café caliente. «¿Cómo estás, comadre?» «Triste pero tranquila», respondí con honestidad. «Es diferente a la última separación. Esta vez sé que no es un adiós, sino un hasta pronto». Entramos a la casa, que parecía extrañamente silenciosa pero no vacía. Estaba llena de planes, de un futuro diferente al que había imaginado, pero igualmente valioso. En el refrigerador, imantado, estaba el boleto de autobús para mi primera visita, 2 semanas después. En la mesa de la cocina, el itinerario que habíamos planeado juntos, visitas al zoológico, al parque, a los nuevos amigos que ya me esperaban. Sin conocerme. «La vida nunca deja de sorprendernos», comentó Lupita, siempre filosófica. «Cuando pensamos que hemos perdido todo, resulta que solo estábamos cambiando de capítulo». Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Mi historia no había terminado con la partida de mis nietos, simplemente había tomado un giro inesperado, abriéndose a nuevas posibilidades, nuevas formas de amar y ser amada. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que había ganado: respeto, dignidad, un lugar claro y valorado en mi familia. La distancia física era un pequeño precio a pagar por la cercanía emocional que habíamos reconstruido. Mañana comenzaría a planificar mi primera estancia en Guadalajara.
Hablaría con mis vecinas sobre cuidar mis plantas, avisaría a mis clientas de costura sobre mi ausencia temporal, empezaría a investigar sobre los lugares que visitaríamos con los niños. La vida continuaba, transformada pero no disminuida, y yo con ella, más fuerte por las batallas libradas, más sabia por las lecciones aprendidas, más agradecida por el amor recuperado. La primera visita a Guadalajara fue reveladora. El departamento que Javier y Carmela habían rentado fue un acogedor espacio en un edificio antiguo restaurado, con balcones que daban a una placita arbolada. Estaba a 10 minutos caminando de su nueva casa, una distancia perfecta, suficientemente cerca para visitas frecuentes, suficientemente lejos para mantener nuestra independencia. Los días se establecieron en una rutina agradable. Por las mañanas, después de desayunar juntos en mi departamento o en su casa, llevaba a los gemelos a la escuela mientras Carmela cuidaba de la pequeña Esperanza. Luego, dependiendo del día, ayudaba con la bebé o aprovechaba para explorar el barrio, conocer vecinos, familiarizarme con mercados y tiendas. Por las tardes, cuando los niños regresaban de la escuela, nos dedicábamos a tareas, juegos o simplemente a conversar sobre su día. 2 veces por semana, Carmela y yo asistíamos a un taller de tejido en el centro cultural cercano, donde paulatinamente fui conociendo a otras mujeres de mi edad, ampliando mi círculo social en esta nueva ciudad. Una tarde de febrero, mientras Javier y Carmela disfrutaban de una cena a solas por su aniversario, me quedé al cuidado de los 3 niños. La pequeña Esperanza dormía plácidamente y los gemelos y yo nos acomodamos en el sofá para ver un álbum de fotos antiguas que había traído conmigo. «Abuelita», preguntó Sofía, señalando una fotografía donde yo aparecía mucho más joven, sosteniendo a Javier bebé, «¿nunca tuviste miedo de no ser una buena mamá?» La pregunta, tan profunda viniendo de una niña de 8 años, me sorprendió. «Claro que sí, mi amor. Todos los padres tienen ese miedo. ¿Por qué lo preguntas?» Porque escuché a mamá decirle a papá que ella tenía miedo de no ser tan buena madre como tú y por eso a veces se ponía tan estricta con nosotros. Sentí una mezcla de asombro y ternura. Nunca había imaginado que Carmela me viera como un estándar difícil de alcanzar. Tu mamá es una madre maravillosa, Sofía, diferente a mí, porque cada persona tiene su propio estilo, pero igualmente amorosa y dedicada. Lo sabemos, intervino Mateo, quien había estado escuchando atentamente. Mamá es la mejor para cuentos y para curar raspones. Tú eres la mejor para consejos y para hacer pasteles. Se necesitan diferentes personas para diferentes cosas, ¿verdad? Sonríe ante su sabiduría simple pero profunda. Exactamente, mi vida. Y ustedes tienen la suerte de tener muchas personas que los aman, cada una a su manera. Cuando Javier y Carmela regresaron de su cena, encontraron a los 3 dormidos en el sofá, rodeados de fotografías y recuerdos. Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos, Carmela me sorprendió mencionando la conversación que Sofía había revelado. Es verdad, admitió con una franqueza que aprecié. Durante mucho tiempo te vi como una figura intimidante, la madre perfecta que había criado sola a un hijo ejemplar. La abuela adorada que hacía todo mejor que yo. Parte de nuestro conflicto nació de mi inseguridad. Oh, Carmela, respondí, conmovida por su honestidad. Si supieras cuántas veces dudé, cuántos errores cometí criando a Javier. No existe la madre perfecta, solo mujeres haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Lo he comprendido con el tiempo, asintió. Y he aprendido que no necesito ser como tú para ser una buena madre, que puedo aprender de ti sin sentirme amenazada por tu experiencia. Ese momento de vulnerabilidad compartida selló una nueva etapa en nuestra relación. No éramos simplemente suegra y nuera tolerándose por el bien familiar. Éramos 2 mujeres reconociendo mutuamente sus fortalezas y debilidades, aprendiendo la una de la otra. Las semanas en Guadalajara pasaron volando y pronto llegó el momento de regresar temporalmente a mi hogar. La despedida fue emotiva pero serena, sin la angustia de separaciones anteriores. Sabíamos que volveríamos a reunirnos pronto, que los lazos establecidos no se romperían por la distancia física. Durante mi ausencia, las videollamadas diarias mantenían viva la conexión. Los gemelos me mostraban sus avances escolares. La pequeña Esperanza aprendió a decir abuela como una de sus primeras palabras.
Carmela compartía conmigo recetas que experimentaba. Javier, quien siempre había sido reservado emocionalmente, comenzó a llamarme por separado solo para conversar, como no lo había hecho desde su adolescencia. En mayo, para el Día de las Madres, recibí una sorpresa inesperada. Javier apareció en mi puerta sin previo aviso, habiendo viajado solo para pasar el día conmigo. Las mamás y los hijos también necesitamos nuestro tiempo a solas, explicó mientras colocaba sobre la mesa un pastel que había comprado en mi pastelería favorita. Durante esa visita, mientras caminábamos por el parque donde solíamos ir cuando él era niño, mi hijo me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Mamá, después de todo lo que pasó, de cómo te tratamos, de haberte alejado de los niños, ¿cómo pudiste perdonarnos tan completamente? Yo en tu lugar no sé si hubiera podido. Me detuve junto a una jacaranda en flor, sus pétalos morados cayendo suavemente a nuestro alrededor como una lluvia perfumada. No fue fácil, admití. Hubo momentos de rabia, de resentimiento, de dolor profundo, pero entendí algo fundamental. El rencor solo me dañaba a mí, no resolvía nada. Aún así, insistió, muchas personas en tu situación habrían cortado lazos, se habrían amargado. Quizás, concedí, pero descubrí que hay ciertos derechos que nadie puede quitarnos a menos que renunciemos a ellos. El derecho a la dignidad, a la autoestima, al amor propio. Y también descubrí que el corazón tiene sus propios derechos. El derecho a seguir amando a pesar del dolor, el derecho a perdonar para poder sanar, el derecho a reconstruir lo que se ha roto. Javier me abrazó entonces, con la fuerza de un hombre pero la necesidad de un niño. Gracias por enseñarme eso, mamá. Espero poder transmitir esa lección a mis hijos. Ya lo estás haciendo, le aseguré. Cada vez que reconoces un error, cada vez que eliges el diálogo sobre el silencio, cada vez que construyes puentes en lugar de muros. 1 año ha pasado desde aquella conversación bajo la jacaranda. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. 2 semanas en mi hogar de siempre, 2 semanas en Guadalajara con mi familia. He tejido nuevas amistades en ambos lugares. He redescubierto antiguas pasiones como la pintura y la poesía. He aprendido que la vejez puede ser un tiempo de expansión, no solo de pérdidas. Carmela y yo hemos desarrollado una relación basada en el respeto mutuo y la complementariedad. Ella valora mi experiencia sin sentirse disminuida. Yo respeto sus decisiones parentales sin sentirme excluida. Los gemelos florecen en este ambiente de armonía y la pequeña Esperanza crece rodeada de amor desde múltiples fuentes. Javier ha encontrado su voz como padre y como hijo, aprendiendo a equilibrar lealtades sin sacrificar ninguna. A veces bromea diciendo que tiene 2 jefas en casa, pero lo dice con un orgullo evidente en haber creado una familia donde distintas generaciones pueden convivir sin conflictos destructivos. Mientras escribo estas líneas, sentada en el balcón de mi departamento en Guadalajara, observo la plaza donde los gemelos juegan bajo la vigilancia de Carmela, que mece suavemente el cochecito de Esperanza. Mañana regresaré a mi hogar por 2 semanas, llevando conmigo nuevos recuerdos, dejando aquí parte de mi corazón. He aprendido que las familias, como los jardines, requieren atención constante, que las relaciones humanas, como las plantas delicadas, necesitan espacio para crecer, pero también apoyo para no quebrarse, que el amor, como el agua, siempre encuentra su camino a través de las grietas, por pequeñas que sean. Y sobre todo, he aprendido que nunca es tarde para reclamar los derechos del corazón, a ser respetado, a ser valorado, a ser parte esencial de las vidas que hemos ayudado a crear, no por imposición ni por culpa, sino por el simple y poderoso hecho de que el amor siempre encuentra la forma de permanecer. Esta es mi historia, una historia de pérdida y recuperación, de dolor y sanación, de separación y reencuentro. La comparto no como un testimonio de victoria personal, sino como un recordatorio de que las batallas más importantes se ganan no con gritos, sino con dignidad, no con venganza, sino con amor persistente. Porque al final, los derechos más fundamentales no están escritos en ninguna ley, sino grabados en el corazón humano. El derecho a amar y ser amado,
a respetar y ser respetado, a formar parte del tejido familiar que nos define y sostiene. Y esos derechos, cuando se defienden con amor y dignidad, son absolutamente inviolables.